Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Antonio Vázquez, soy delegado de instituciones educativas en Grupo Anaya. Veo que siguen entrando asistentes. Bien, simplemente quería dar la bienvenida a todos los asistentes y, comentar muy brevemente acerca de, que desde que se implantó la LOMLOE en Anaya, Grupo Anaya, pues hemos ido abordando una serie de contenidos que de alguna manera a todos nos preocupan en la implantación práctica de la nueva normativa. Ahí, pues hemos ido, como digo, realizando otras formaciones sobre situaciones de aprendizaje, programaciones, pautas DUA, y hoy nos toca abordar o afrontar una nueva y desde luego concreta formación acerca de la evaluación competencial. No por ser concreta deja de ser menos importante. Y antes de dar paso a nuestra ponente, simplemente quería referirme a cómo desde Grupo Anaya, en todos sus sellos editoriales, Algaida, Bruño, la propia Anaya, pues hemos ido generando herramientas, recursos tendentes precisamente a apoyar la labor docente. En ese sentido metodológico, que es la evaluación competencial. Así, por ejemplo, en Algaida nos encontramos con que en su nuevo proyecto infantil, yo diría que de los únicos que están adaptados a la nueva LOMLOE, tanto en su propuesta pedagógica con los procedimientos de evaluación como en las programaciones didácticas de aula con las técnicas e instrumentos de evaluación que recoge, pues está dando una respuesta, yo creo que bastante válida para este tema. De la misma forma, Bruño, con su nuevo proyecto, 5 etapas, pues hay un apartado que se llama Comprueba mis competencias, con actividades contextualizadas, precisamente, pues intentando también ofreceros una respuesta también válida, aparte de los instrumentos de evaluación que dentro de sus materiales de profesor también recoge. Y cómo no, Anaya también, con sus evaluaciones competenciales de cada unidad, o incluso en su libro digital con las competencias GIN, que de alguna forma pretende ser un entrenamiento trimestral también para ejercitar esta materia. Cómo no, también las herramientas, los instrumentos de evaluación, rúbricas, dianas e incluso registros que de alguna forma pretenden, como digo, suponer ser una ayuda. Apartados como cómo he aprendido, al final de cada unidad propone una pequeña metacognición que también tiene un marcado carácter muy competencial, muy competencial. Como veréis, son múltiples elementos y os invito a entrar a ver los materiales de profesor, bien en papel, bien en nivel digital, con el fin de poder comprobar todo esto e incluso recurrir a vuestros asesores comerciales, vuestros promotores encargados de atender cada uno de los respectivos centros, con el fin de que os ayuden a evaluar y ver todos estos materiales de apoyo. También antes de comenzar, simplemente quería referirme a que la sesión va a ser grabada y al finalizar y cuando esté editado el vídeo, a todos los asistentes a la reunión, a todos los inscritos, quiero decir, tanto asistentes como no asistentes, pues os enviaremos un enlace para que podáis descargarla y si queréis compartirla con alguien más de vuestros centros. De la misma forma, deciros que todos los micros, todas las cámaras, debido al gran número de asistentes inscritos en este chat, hemos limitado o rebasado la capacidad que tiene la propia plataforma. Eso demuestra el gran interés que genera este tema en el mundo docente, en el mundo educativo. Bueno, pues como digo, a todos los asistentes, a todos los inscritos, os enviaremos un enlace de la presentación. También será colgada, lógicamente, en nuestras webs corporativas. Y ya por último, solo me queda presentar a nuestra ponente de hoy, María Pacheco Ruiz, licenciada en Psicología, una gran conocedora del mundo educativo, porque ha impartido clase desde la etapa de infantil hasta la universidad. Es miembro del equipo de proyectos pedagógicos y con este equipo pues ha impartido múltiples formaciones en centros de España. De la misma forma es coautora
de libros, igual, bueno, también de artículos y guías con temas como didáctica, currículum, competencias, inteligencias y evaluación. Actualmente, y corrígeme si me equivoco, María, es profesora de didáctica e innovación curricular y entrenamiento en competencias de aprendizaje en el CES Don Bosco, en donde además es coordinadora del grado de educación infantil de dicha institución. Bueno, y ya sin más, y ya sabéis, tenemos la posibilidad, aunque tengamos los micros y las cámaras apagados, de contactar a través del chat para poder consultar, formular cualquier duda que pueda surgirnos a lo largo de la ponencia. La ponencia va a durar 2 horas, pero intentaremos, dentro del plazo que tenemos, bueno, pues dar respuesta a algunas de las cuestiones más relevantes, incluso intentar agruparlas para que María pueda darnos esa contestación. Sin más, María, tienes 2 horas, te escuchamos atentamente y muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues es un placer para mí, en primer lugar, bueno, poder estar aquí conectada con todos vosotros. Es la ventaja que nos ofrece la tecnología, poder conectarnos tantas personas a la vez en esta tarde. Y bueno, pues sobre un tema tan interesante, tan apasionante, por lo menos para mí, ¿no? Que llevo tantos años dedicándome y especializándome precisamente en la evaluación competencial. Me alegra mucho ver también la demanda que hay con respecto a esta temática, como decía Antonio, que lo que traduce en definitiva es la preocupación, ¿no? y la que tiene el profesorado en lo que supone la parte de evaluación competencial, por la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Probablemente ahora mismo sea el tema de formación más demandado, porque de todos los aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje, bueno, pues la evaluación es la que más presión recibe y siempre hace que nos preocupe en especial, ¿no? Por eso de ahí está este interés, ¿no? Y esta curiosidad por esta formación. Bueno, yo voy a ir compartiendo con vosotros la presentación que voy a ir utilizando y vamos empezando, ¿no? Lo que comentábamos, lo que os comentaba, creo que Antonio, no sé si has dejado de presentar para poder presentar yo. Ahora ya puedes. Ahora. Eso era. Fenomenal. ¿Se ve bien la presentación? Perfectamente, gracias, Ahora María. sí se ve. De acuerdo. Bueno, pues empezamos entonces. Bueno, vemos ahí el título y el subtítulo que le hemos puesto a esta presentación. La evaluación competencial, concepto y técnicas. Y un subtítulo que es, por un lado, una síntesis de lo que vamos a abordar y por otro lado es como una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, aquí confluye realmente en la situación en la que estamos, ¿no? En el proceso que estamos experimentando. La evaluación competencial, concepto y técnicas, claves y propuestas para evolucionar de un modelo de evaluación academicista a un modelo de evaluación competencial. Este va a ser el planteamiento desde el inicio. Es decir, nosotros estamos en un proceso de transformación. Hemos iniciado ya hace tiempo, en términos generales, no solo en la evaluación, hemos iniciado ya esa transformación, hemos iniciado ese recorrido. Nosotros venimos, ese es el punto de partida, de un modelo academicista, que es un modelo educativo que pone el foco fundamentalmente en el conocimiento académico y orienta básicamente todas las herramientas del sistema a que los alumnos adquieran conocimientos académicos de disciplinas muy variadas. Este es el modelo educativo que siempre nos ha caracterizado, es el modelo educativo en el que nosotros nos hemos educado, en el que se han educado las familias de nuestros alumnos y bueno, pues es el que tenemos de alguna manera grabado en nuestro ADN. Pero ahora vamos a ir viendo las razones. Este modelo educativo está sufriendo una evolución, está sufriendo una transformación y tiene que conseguir transformarse en un modelo educativo de corte competencial, ¿no? Esta es la situación, por ponernos en contexto, ¿no? La situación en la que estamos. Es cierto que esta transformación se inició ya a partir de LOE, ya en el año 2006. Seguimos avanzando, han pasado ya 17 años ya y seguimos, y es posible que nos lleve otros 17 años más. Con esto quiero decir que no basta solo con que una ley orgánica nos diga que hay que cambiar un modelo educativo por otro, sino que esto es un proceso de cambio
bueno, que nos lleva un tiempo, ¿no? A veces vosotros me lo explicáis muy bien en términos de tenemos que cambiar la mentalidad o tenemos que cambiar el chip, ¿no? Bueno, pues lo podemos expresar así coloquialmente, pero efectivamente es un cambio de paradigma, ¿no? Es una manera diferente de entender el sentido de la educación y este cambio, ese cambiar el cómo entendemos la educación no se produce de un día para otro. Por lo tanto, bueno, vamos a partir de ese momento y de ese contexto y de ese marco en el que estamos, ¿no? Estamos en ese camino, hemos iniciado un recorrido de ese camino y estamos en ese recorrido, ¿no? hasta alcanzar verdaderamente un modelo de evaluación competencial. He hecho este planteamiento de inicio, ¿no? Como contextualización. ¿De qué es de lo que vamos a hablar en esta tarde? Bueno, primero vamos a dar argumentos, razones de por qué es necesario evolucionar hacia este modelo de evaluación competencial. Porque yo os estoy diciendo que hemos iniciado esta evolución y a lo mejor hay quien está pensando, pues yo no quería iniciar esta evolución, yo estaba muy bien en un modelo educativo academicista, ¿no? Es decir, ¿qué razones hay que me lleven a mí a este cambio? Entonces vamos a dar argumentos, razones, que vamos a ver que las hay de distinta índole, de por qué era necesario, ¿no? Por qué es necesario esta evolución. Después vamos a ir viendo cuáles son las características de una evaluación competencial. Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado en todos estos años que llevamos hablando ya de evaluación competencial, pues es que yo todavía me encuentro con la situación en la que no tenemos del todo claro qué significa ser competente. Y eso nos plantea muchas complicaciones de cara a evaluar las competencias de un alumno, ¿no? Si no tenemos claro qué es lo que estamos o lo que tenemos que evaluar. Entonces, con estas dos primeras partes de la presentación vamos a abordar el por qué, mejor dicho, los porqués y el qué. Mirad, cuando tenemos claros los porqués y el qué, tenemos ya un camino ya recorrido respecto al cómo. Ya sé que siempre lo que nos pregunta es el cómo, ¿no? Lo que nos preocupa, pero ¿y cómo? ¿Pero y cómo se hace? Muchas veces queremos abordar el cómo sin tener claro el qué y sin tener claro el por qué. Y esto a la larga nos plantea muchas complicaciones porque al final vamos buscando una receta rápida, ¿no? Ya sabemos, todos los que estáis aquí os dedicáis a la educación, esas recetas rápidas a las que uno no encuentra sentido, luego en la práctica se acaban desvirtuando, ¿no? Entonces, ya de la primera parte, de la parte del por qué esta evolución hacia un modelo competencial y qué significa una evaluación competencial, ya vamos a extraer muchas claves y muchas respuestas muy significativas respecto al cómo. No obstante, vamos a abordarlo también en profundidad, ¿no? Cómo podemos evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos desde una perspectiva competencial. A mí me gusta mucho llamaros la atención sobre las expresiones que utilizamos, porque no son baladí. Cuando decimos, ¿cómo podemos evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos desde una perspectiva competencial? Yo no suelo utilizar el término evaluar por competencias o evaluar las competencias, porque eso a veces nos despista un poquito. Nos evaluando es lo que siempre hemos evaluado, que es el aprendizaje que han hecho nuestros alumnos. Ahora un poquito más adelante sí que aclararemos, matizaremos qué entendemos por aprendizaje. Pero ese aprendizaje se puede evaluar desde una perspectiva academicista o ese mismo aprendizaje se puede evaluar desde una perspectiva competencial. Y es hacia dónde vamos evolucionando. Bueno, pues estos son como los tres grandes bloques en los que vamos a organizar el contenido de la presentación. Comenzamos entonces por orden. En primer lugar, vamos a ir buscando argumentos. Y el primer argumento va a partir de detectar que esto es una necesidad, ¿no? Si yo os preguntara, si te preguntara, ¿qué valoración haces de tu sistema actual de evaluación de competencias, ¿no? Ya la ley, sabemos que desde LOE nos lleva diciendo que tenemos que evaluar las competencias de nuestros alumnos. Llevamos ya elaborando documentos de evaluación que hacen referencia a las competencias, donde incluso hemos tenido que calificarlas según distintos sistemas, según la ley que había o según incluso la comunidad autónoma. Con lo cual tenemos un recorrido ya en esto. ¿Qué valoración hacemos de la manera en la que estamos llevando a cabo la evaluación de competencias? Dedicamos simplemente unos segundos para reflexionar sobre este punto. ¿Estamos satisfechos? ¿Consideramos que es mejorable?
Si creemos que es mejorable, ¿en qué sentido? Bueno, normalmente lo que me soléis decir, en general, suele haber una cierta insatisfacción, ¿no?, respecto a la manera en la que estamos evaluando las competencias. Eso se traduce, por ejemplo, decíamos, en la demanda, ¿no?, que ha habido de esta formación, ¿no?, y la demanda que hay de formación en evaluación competencial, porque tenemos la sensación de que hay cosas que no tenemos del todo resueltas. Es cierto que hemos estado evaluando estos años y hemos estado calificando, dando muchos palos de ciego. Por un lado, también porque la administración tampoco ha sido muy orientadora en este sentido. Nos han dicho, tenéis que evaluar en los alumnos estas 7 o estas 8 competencias según el caso, y ahí es. Y además teníamos que decidir si un alumno promocionaba o titulaba en función de si tenía un adecuado grado de desarrollo de esas competencias. Fijaos lo genérico, lo abstracto que es todo este planteamiento, con lo cual, bueno, pues eso nos ha planteado en los centros muchas lagunas respecto a cómo abordar la evaluación y finalmente la calificación de las competencias. En general, la insatisfacción nos viene pues por el hecho de no tener mucha seguridad a la hora de ponerles una nota, ¿no? ¿Qué significa que yo una competencia le pongo una nota de que está apta o una nota de un 8? ¿Y eso qué valor tiene? ¿Qué significado tiene? Y a las familias, además, esto, ¿cómo se lo traduzco, no? Es decir, que a la familia que lo que le importa es ver si el alumno ha aprobado o qué nota ha sacado en el área, en la materia. Esto, ¿cómo se lo transmito esta información y cómo les transmito el valor y en qué términos, ¿no? Cuantitativos, cualitativos. Normalmente me decís que la valoración cuantitativa de competencias nos deja cierta insatisfacción, ¿no?, porque parece que no responde, no describe lo que es un perfil competencial, que sería más adecuado hacerlo cualitativamente, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. La participación de todo el profesorado, ¿no?, en eso. Otra de las lagunas que nos suele presentar también es, bueno, ¿y cómo casa con la evaluación de contenidos, ¿no? Ahora tengo que evaluar las competencias de los alumnos y el contenido dónde queda o si queda relegado. Bueno, todas estas lagunas las solemos tener ahí y es lo que está haciendo que de alguna manera no acabemos de estar satisfechos respecto a cómo estamos llevando a cabo la evaluación de competencias. Vamos a empezar, primero decíamos, dando argumentos de por qué tenemos que seguir esforzando y buscando y encontrando vías y alternativas para evaluarla y no de caer en el intento, ¿no? Tirar la toalla y decir, a mí esto me parece inabarcable, las competencias no se pueden evaluar, es algo subjetivo. Vamos a ir viendo las razones que van a hacer que merezca la pena que sigamos apostando por este enfoque. Todavía yo detecto en algunos casos, en algunos profesores, incluso un cierto escepticismo, ¿no? Fijaos que yo en ningún momento os estoy preguntando o no os he preguntado, ¿creéis que es necesario evolucionar del modelo de evaluación academicista que tenemos hacia un modelo de evaluación competencial? Yo esa pregunta ni siquiera os la he planteado porque, si os dais cuenta, estoy dando por hecho que sí es necesaria esa transformación, ¿no? Lo que os voy a dar es argumentos, razones de por qué es necesaria esa transformación. Os decía que todavía es verdad que hay un sector del profesorado un poco escéptico, ¿no?, en esta transformación, un sector del profesorado entre el que a lo mejor os encontráis algunos de los que estáis ahí, que sigue pensando que ese modelo academicista con el que ha trabajado ha resultado efectivo. Ha conseguido que hayan pasado por sus clases generaciones de alumnos que verdaderamente han aprendido, y este modelo que viene por delante nos genera cierta sensación de inseguridad, ¿no?, y a veces lo asociamos con una bajada del nivel educativo. Esto plantea muchas reticencias a muchos profesores a la hora de apostar por este enfoque y a la hora de ir soltando lastre o abandonando el enfoque anterior. Por eso a veces nos aferramos todavía un poquito a él. Vamos a ir viendo razones, argumentos que justifican la necesidad de esta evolución, y yo espero que al final de la presentación de alguna manera os haya convencido, por lo menos os haya hecho reflexionar, ¿no?, aquellos que sois sobre todo más escépticos respecto a este cambio que hemos iniciado. Vamos a ver razones de distinta índole, ¿no? De todas las posibles razones, argumentos que podemos encontrar, que ya os digo que son muchos, yo los he agrupado en 3 grandes ámbitos. Por un lado, porque necesitamos dar respuesta a demandas sociales. Por otro lado,
porque hay que responder a unas disposiciones legales, es decir, hay una ley que en estos momentos nos obliga. Este ya, yo digo que es el argumento ya para aquel al que no le han convencido el resto de argumentos, ¿no? Bueno, es que sí o sí la ley nos obliga a trabajar y evaluar en esta dirección. Y por último vamos a ver razones también de corte psicopedagógico. Para mí, sin duda, las últimas razones son las que más peso tienen. Bueno, probablemente también por mi formación, por mi profesión, por supuesto. Pero también vamos a ver que es porque son las más sólidas. ¿Por qué si son tan importantes las vamos a ver las últimas? Bueno, pues porque, por desgracia, aunque son muy importantes y además, aunque son muy conocidas, nunca tuvieron la suficiente fuerza como para empujar esta transformación. Ahora vamos a comprobar que hay cosas que ya sabíamos, que la teoría nos la sabíamos, pero eso no había tenido suficiente fuerza para ir transformando nuestra evaluación en esta dirección de la que estamos hablando. Por lo tanto, vamos a empezar hablando en primer lugar de las demandas sociales, que es lo que está haciendo que todo esto verdaderamente se movilice. Cuando hablamos de demandas sociales, ¿de qué hablamos? Hablamos, por un lado, de la necesidad que tenemos de dar respuesta a las exigencias formativas de los ciudadanos del siglo XXI. A veces cuando decimos, pues este enfoque será muy academicista, pero mis alumnos han aprendido, tenemos que tener en cuenta que el contexto y la sociedad de nuestros alumnos ahora no es el mismo que el de los alumnos que hemos tenido hace décadas. Las exigencias formativas de los niños que tenemos ahora en el aula van a ser superiores que las exigencias formativas de generaciones anteriores. Por lo tanto, el contexto está cambiando. Necesitamos preparar alumnos para que efectivamente se desenvuelvan de manera efectiva en esa sociedad tan cambiante y que puedan transferir el conocimiento académico a otros contextos de la vida, que verdaderamente la formación les resulte funcional. Estas necesidades han sido recogidas, han sido estudiadas, investigadas y recogidas por distintos organismos internacionales, ¿no? Ya sabéis que tenemos dentro de este impulso a la evaluación competencial organismos que llevan ya años planteándose, reflexionando, debatiendo respecto al sentido de la educación en el siglo XXI, el papel, el rol de los docentes. Es decir, bueno, ya antes de terminar el siglo XX se iniciaron estas reflexiones, fruto de las cuales se han ido emitiendo distintas recomendaciones a los países para que de alguna manera puedan ir orientando sus políticas educativas en línea con las demandas sociales. Estos organismos internacionales, la UNESCO, la OCDE, el propio Consejo de Europa, Parlamento Europeo, sabéis que todos ellos están detrás de muchas de las decisiones que se están tomando en nuestro contexto educativo, ¿no? Yo a veces siempre intento transmitiros esa idea de que leamos las nuevas leyes y los nuevos currículos con una proyección mucho más larga. Es decir, muchas de las decisiones que se están tomando trascienden la propia LOMLOE, trascienden la propia LOMCE, porque son eco de las recomendaciones que llevan mucho tiempo ya dándonos estos organismos internacionales en función de cómo nos vamos manifestando en las pruebas internacionales en las que vamos participando. Para que os hagáis una idea, aunque ahora volvemos sobre esta diapositiva, ¿no? Fijaos un poco de alguna manera qué orientaciones nos están dando. El director de PISA, sabéis que las pruebas PISA fueron el primer referente que nosotros conocimos como pruebas de evaluación de competencias, fue nuestro primer contacto con la evaluación competencial y sigue siendo un marco teórico de referencia para nosotros e inspirador. Sabéis que llevamos participando en las pruebas PISA desde que se iniciaron, desde el año 2000, y eso hace, bueno, pues que ya en todos estos años tengan una fotografía bastante ajustada del modelo educativo de los distintos países que participan en las pruebas. De una entrevista realizada al director de PISA os extraigo algunos fragmentos que son significativos y que ya nos dan muchas pistas de hacia dónde tenemos que orientar la educación y concretamente la evaluación. El titular, como veis, ya nos da alguna muy representativa, ¿no? Las leyes educativas en España son casi del siglo XIX, pero después nos explica por qué y qué quiere decir eso. Mira lo que nos dice el director de PISA. Y esto pensando en el sistema de evaluación que vosotros empleáis, que luego al final lo retomaremos también. Nos dice, los alumnos españoles son buenos al reproducir los contenidos de las asignaturas, pero son menos buenos al aplicar su conocimiento de forma creativa y tener una idea conceptual y profunda de lo que aprenden.
El aprendizaje se centra en la memorización, faltan estrategias de pensamiento complejo. En esa parte de las pruebas PISA, ese tipo de preguntas, de ítems, que exigen reproducir algún contenido estudiado en las asignaturas, nuestros alumnos se manejan bien. De hecho, el nivel de conocimiento que preguntan las pruebas PISA suele estar por encima, ser superior del nivel con el que nosotros estamos trabajando en esas edades. Pero en el momento en el que entran en juego preguntas que exigen aplicar ese conocimiento de una manera creativa, o aquellas preguntas que para responderlas verdaderamente el alumno ha tenido que construir bien los conceptos, por lo tanto haber hecho un aprendizaje profundo, ahí es donde se pone de manifiesto que el aprendizaje en realidad es muy superficial, es muy basado en la memorización, pero que faltan estrategias de pensamiento complejo. No sé si esta apreciación del director de PISA se corresponde con lo que vosotros observáis también en el aula. Nos dice también, por lo tanto, que ese tipo de fortalezas que tiene España al enseñar a los alumnos a reproducir muchos contenidos, esto es algo en lo que hemos destacado históricamente. A lo largo de la historia España ha tenido mucho prestigio siempre académico, cuando el sentido de la educación era precisamente favorecer la adquisición de conocimiento académico. Pero nos dicen que esto que ha sido siempre una fortaleza, al llegar al siglo XXI se convierte en algo menos relevante. Constatamos en nuestro día a día, en nuestra experiencia, en nuestras relaciones, que el mero hecho de poseer mucho conocimiento académico de una o de varias disciplinas no es garantía de desenvolverte de una manera efectiva en esta sociedad tan compleja en la que nos encontramos ahora, ¿no? Que hace falta algo más. Entonces, ahí es donde, digamos, empezamos a presentar lagunas y nos empezamos a quedar atrás. De ahí ese titular de las leyes educativas son casi del siglo XIX, unas leyes educativas más orientadas a ese otro modelo de entender la educación. Esta entrevista es desde 2018, a ver qué pasa a partir de la LOMLOE y a ver si vemos algún cambio en ese sentido. Volviendo a la diapositiva inicial, más argumentos, más razones de por qué evolucionar hacia un modelo de evaluación competencial. Os decía antes, bueno, pues porque las leyes vigentes en estos momentos, LOE, LOMLOE y sus currículos, nos dicen que hay que evaluar las competencias de los alumnos, más o menos en los mismos términos que venimos arrastrando desde el OE, desde el 11, es decir, tampoco ha cambiado mucho normativamente, por lo menos la normativa que tenemos aprobado hasta ahora. ¿Qué nos dicen? Os lo paso sin profundizar mucho en ello. Sí que aquí hay una novedad que introduce la LOMLOE, que está todavía por ver cómo se va a materializar esto, en qué se va a concretar. Pero la idea, solo aparece este párrafo, después esto tendrá que haber normativa y acuerdos autonómicos para desarrollarlo. Pero parece que lo que quiere es que en el último curso de primaria y de secundaria, es decir, al terminar primaria, al terminar la ESO, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, junto con administraciones educativas, lleven a cabo una prueba de carácter muestral y plurianual de evaluación de competencias. Un poco parece ver, se entrevé, como un tipo PISA, ¿no? Prueba muestral, no la harían todos los alumnos, solo una muestra, como ocurre con PISA, y aquí dice plurianual, no se concreta cada cuántos años. Sabéis que PISA es cada 3 años, pero participamos en otras pruebas internacionales como el PIRLS o como el TIMSS, que son cada 4 años una, cada 5 años otra. Aquí dice plurianual, tampoco se concreta cada cuántos años se haría esta prueba. Tampoco se concreta si sería estatal y esa participación de los organismos de administraciones educativas. No tenemos más información, pero aquí deja entrever que de alguna manera, bueno, puede haber un tipo PISA, ¿no? También en nuestro contexto educativo. Luego ya más a nivel de etapas y que ya va a estar más regulado autonómicamente, tenemos, un poco lo paso rápido sin profundizar porque no cambia mucho tampoco, nos dicen que con respecto a primaria, al finalizar cada ciclo, que hemos recuperado la estructura en ciclo, el tutor emitirá un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de los alumnos. Nos dice que al terminar la etapa también habrá un informe sobre las competencias desarrolladas y nos dice que en cuarto curso vuelven esas evaluaciones de diagnóstico. Respecto a la ESO, nos dice que al finalizar segundo se entregará a las familias un consejo orientador y en ese consejo orientador también habrá una información sobre el desarrollo de competencias. Y luego la prueba de diagnóstico que se vuelve a situar en segundo curso de la ESO. Por lo tanto, aquí ya vemos que vamos a tener que evaluar competencias,
y vamos a tener que calificarlas de alguna manera porque va a haber unos instrumentos, va a haber unos informes donde a la administración le vamos a tener que comunicar el perfil competencial de nuestros alumnos. Esta parte, esos informes y cómo van a ser, vamos a tener que dejar un poquito de tiempo, porque estamos todavía con los currículos recién aprobados, algunos aún sin, y a partir de esos currículos tendrán que aprobarse y publicarse órdenes de evaluación, las órdenes de evaluación correspondientes a cada etapa y en cada comunidad autónoma. Y ahí es donde se concretará. Nos darán algunas de ellas un modelo de informe, puede ser, como ocurrió también con LOE. Os recordaréis, Castilla y León, al final de la etapa de primaria, en el propio informe de evaluación había una escala de estimación donde para cada competencia aparecían unos indicadores que había que calificar en términos cuantitativos, de 1 a 4, en Andalucía de 1 a 5, en algunas comunidades cualitativo. Es decir, bueno, al final esta parte más de cómo se va a realizar, a proceder a la calificación de competencias, tiene un componente administrativo y no tanto de decisión del centro ni del profesor. Estamos un poquito a la espera también de cómo se van a emitir esos informes. Alguna otra comunidad a lo mejor no desarrolla un instrumento propiamente y se limita nuevamente a la tabla donde aparecen las 8 competencias para poner simplemente apto o no apto. Pudiera ser que alguna siga apostando por ese informe que siempre nos deja, bueno, un poquito más de labor a los centros, ¿no? Veremos un poquito cómo se pronuncian las comunidades autónomas en este sentido. Bueno, por lo tanto, vemos que otro argumento de por qué evaluar desde una perspectiva competencial nos lo da el hecho de que la ley nos lo exige, ¿no? Evaluar así. Y abordamos también razones de carácter psicopedagógico, ¿no? Decíamos, al final, yo creo que a cualquier docente lo que le preocupa, ¿no? Es que si nosotros apostamos por una transformación de nuestro enfoque educativo y de nuestro enfoque evaluador, es porque viene a garantizar que nuestros alumnos van a hacer un aprendizaje de mayor calidad, ¿no? De ahí una de las preocupaciones que a veces asociamos el enfoque competencial. A ver si estamos apostando por un enfoque que lo que va a traer consigo es una rebaja del nivel educativo de nuestros alumnos. Ahora hablaremos de ese tema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fundamentar psicopedagógicamente que esto no va a ser así? Que efectivamente un enfoque educativo y un enfoque de evaluación competencial es un enfoque educativo que garantiza un aprendizaje de mayor calidad que un aprendizaje academicista. ¿Qué argumentos encontramos? Bueno, argumentos que yo os decía antes que tampoco son nuevos. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya algunos pedagogos en distintas partes del mundo, de Crowley, María Montessori, os suenan, ¿no? Ya empezaban a denunciar pues algunas cuestiones que planteaba la educación en esa época y que no les gustaba. Una educación nada personalizada, una educación donde el alumno tenía un papel muy pasivo en su aprendizaje, una educación que se basaba excesivamente en la memorización, en la mecanización, una educación poco funcional, los aprendizajes no se vinculaban con la vida cotidiana, la vida real. Bueno, estarán denuncias que ya hacían todos esos pedagogos que después con el tiempo pasaron a formarse o agruparse dentro de lo que se denominó el movimiento de escuela nueva, ¿no? Y que defendían un enfoque en términos constructivistas. Eso se denunciaba entonces y fijaos ahora en el siglo XXI nos vuelven a decir nuestros alumnos basan su aprendizaje todavía en una excesiva memorización, no tienen estrategias de aprendizaje profundo. El aprendizaje que hacen es poco funcional, no lo transfieren a contextos y situaciones de la vida. Estamos casi, parece ser, en el mismo punto, ¿no? No hemos hecho caso, a pesar de que los hemos estudiado, se les ha reconocido dentro de la pedagogía, pero luego sus principios, aquellas ideas que defendían, luego no han tenido una aplicación en nuestras aulas, ¿no? Hablo en nuestro contexto, en el contexto educativo español, no ha sucedido lo mismo en otros contextos educativos. Entonces, pues ahora volvemos otra vez a acordarnos de ellos, ¿no? Cuando empezó el tema del enfoque competencial y presentábamos lo que son las bases de un enfoque competencial, siempre había algún profesor que me decía, pero María, esto ya era lo de la escuela nueva. Pues es que la base, lo que subyace a un enfoque competencial, efectivamente, son los principios de corte constructivista, digamos, alumno protagonista de su aprendizaje.
alumno que aprenda de manera funcional, aplicada, que sepa aplicar los contenidos, que sepa qué aprende, por qué lo aprende, para qué lo aprende, en qué contextos, situaciones se puede emplear ese conocimiento. Es decir, pues esto efectivamente es lo que subyace a una manera de entender la educación desde una perspectiva competencial. Por lo tanto, volvemos a acordarnos de ello. Y podemos recurrir también a las teorías que nos explican cómo se aprende, que también no las sabemos y las hemos estudiado, ¿no? Y os pongo, bueno, pues algo muy conocido por todos nosotros que también volvemos ahora casi a resucitar. Esta es la taxonomía actualizada de Bloom, que la conocéis la mayoría de vosotros. En esta taxonomía, María, perdóname que te interrumpa. Ahí en el chat muchas de las asistentes hablan de que hay un cuadro gris en la parte inferior derecha de la pantalla. Sí. Debe ser el espejo de tu pantalla. ¿Sería posible que lo desplazaras un poco? No sé si tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Esto me decís? ¿Ahora sí? Sí, sí, por favor, muchísimas gracias. Venga. Gracias. Vale, lo que hago es esconderte a ti, Antonio, que es al que veo. Así que, con tu permiso. Ahí, venga, pues seguimos entonces. Bueno, decíamos, lo que tenemos aquí es todas las fases por las que atraviesa el proceso de aprendizaje. Y lo vamos a analizar no solo desde la perspectiva de aprender, sino desde la perspectiva de qué estamos evaluando. Mirad, cuando estamos hablando, cuando nos situamos en un enfoque academicista, como hemos dicho que es el nuestro, que es el que nos caracteriza, tendemos a utilizar como sinónimos aprendizaje y conocimiento. Si os fijáis, el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué evalúas? Evalúo lo que han aprendido los alumnos. Vamos a reflexionar sobre ello. ¿Estamos evaluando el aprendizaje de los alumnos o estamos evaluando un conocimiento que han adquirido los alumnos? Porque no es lo mismo. Fijaos dónde se sitúa el conocimiento dentro de esta escalera de procesos. Es el primer peldaño. Aprender es un proceso complejo que implica pasar por todas esas fases que aparecen ahí. Yo tengo un conocimiento, sé algo cómo se llama, sé cuáles son sus partes, sus características, además lo comprendo, pero además sé para qué sirve, quién lo utiliza, en qué contextos, situaciones se emplea. Podría ser capaz de analizarlo, a qué se parece, qué se diferencia, por qué, para qué, dónde, cuándo. A partir de ese análisis podría entonces ser capaz de sintetizarlo, por lo tanto en 2 palabras, en 2 líneas, en 5 líneas. Podría valorarlo, su significado, qué supone, qué valor tiene para. E incluso podría crear alguna idea nueva, generar ideas a partir de ese conocimiento. Todo esto significa aprender. Si nosotros ahora pensamos nuestro sistema de evaluación, vamos a pensar, por ejemplo, en las pruebas de evaluación que nosotros realizamos. Y vamos a pensar el tipo de preguntas que nosotros ponemos en esas pruebas de evaluación. Comprobamos en la mayoría de los casos que son preguntas que van más orientadas a comprobar el conocimiento que nuestros alumnos han adquirido y también algunas preguntas para constatar el nivel de comprensión de ese conocimiento. Pero a medida que ascendemos en la escalera, van perdiendo presencia ese tipo de preguntas en nuestro sistema de evaluación, si os fijáis. Es cierto que estamos generalizando, no es igual de aplicable según la etapa, hay diferencias también según el tipo de área o de materia, siempre hay un tipo de ámbito de conocimiento más funcional aplicado o que tradicionalmente se ha trabajado así, frente a otro que se ha basado más en un cuerpo de conocimientos. También hay diferencias del estilo de enseñanza de cada profesor, pero vamos a generalizar. Si generalizamos nuestro sistema educativo, ¿cómo ha orientado la evaluación? Fundamentalmente a constatar conocimiento adquirido y el nivel de comprensión del mismo. Esto nos ayuda a entender por qué después de hacer un examen a los 2 días o a la semana, si yo hago alguna pregunta en relación al contenido que entraba en ese examen, los alumnos me dicen, es que yo de eso ya no me acuerdo, es que eso ya entró la semana pasada. El aprendizaje, tal y como está ahí reflejado en la pantalla, no es tan efímero, no es tan frágil, porque esto exige profundidad. Lo que es efímero es algo que yo en un momento dado llegué a tener un conocimiento sobre ello, incluso llegué a comprenderlo, pero
nunca supe para qué servía, quién lo utilizaba, no hice análisis sobre ello, no llegué a sintetizar, no llegué a, por lo tanto, pues es muy superficial. El director de PISA, con respecto a los currículos españoles, dice algo que además yo creo que lo describe muy bien. Dice que los currículos españoles tienen 1 kilómetro de longitud y 1 centímetro de espesor. Yo ahí le añadiría 2 centímetros, ¿no? Porque trabajamos mucho la parte de comprensión y es un objetivo para el profesorado que además comprenda, ¿no?, los conocimientos que les queremos transmitir. Pero ahí nos lo explica mucho. Claro, mucha carga de conocimiento, mucha carga de contenido curricular, que precisamente debido a la carga de contenido curricular que tenemos, no podemos trabajar en profundidad. Por lo tanto, bueno, pues de ahí la superficialidad del aprendizaje. Y de ahí que nuestras pruebas de evaluación vayan en esa misma dirección, ¿no? Trabajamos desde el conocimiento a la comprensión. Cuando llega la prueba de evaluación, yo te evalúo en esos mismos términos, qué conocimiento has adquirido y alguna pregunta para comprobar si lo has comprendido. Y nos quedamos ahí. Claro, de ahí querer extrapolar una nota para las competencias no nos da. No nos da. Al final lo que estamos evaluando es fundamentalmente conocimiento académico, ¿no? Insisto, salvando diferencias entre etapas, diferencias entre áreas y materias y diferencias también entre los propios profesores, pero estamos generalizando un poquito en nuestro modelo. Vemos diferencias respecto a otros modelos, ¿no? Por ejemplo, el modelo educativo anglosajón tiene el trabajo completamente invertido. Dedican poco o nada de tiempo al conocimiento y en cambio, bueno, se centran más en actividades donde van entrenando determinadas destrezas de análisis, de síntesis y la parte más creativa. Pero tampoco es un modelo a copiar, porque lo que nos ocurre es que está polarizado en la otra dirección. Nosotros ya sabemos que si solo nos basamos en el trabajo del conocimiento, eso no implica el desarrollo de las demás fases del proceso, pero también sabemos, y ahora lo abordaremos más en profundidad, que no se puede producir creación y yo no puedo evaluar ni analizar nada que no conozco previamente. Con lo cual, bueno, pues lo que tenemos que encontrar en los próximos años es un equilibrio en todo este proceso de aprendizaje, pero tenemos que poder disponer de tiempo para abordarlo en profundidad. De ahí que una de las decisiones que se han querido tomar con la LOMLOE es esa aligeración de los contenidos curriculares. Más o menos lograda, habrá diferencias según comunidades autónomas, no va a ser tan sencillo desprendernos del conocimiento. Probablemente cuando estamos hablando ahora de esto, me estáis escuchando y estáis viendo la diapositiva, todos estáis pensando, claro, es que si me quitaran contenido curricular, yo claro que podría trabajar con este grado de profundidad, ¿no? y lo defenderíamos. Pero por otro lado, cada vez que en este último año nos hemos despertado con la noticia de que de repente algún contenido que se llevaba dando toda la vida en matemáticas iba a dejar de darse, pues nos hemos puesto muy nerviosos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de este sistema y esto a nosotros nos han transmitido que mucho contenido es mejor. Es decir, ese concepto que hay en nuestra cultura, ¿no? El de cultura general, claro, esto en un contexto anglosajón no le dan ningún valor, ¿no? Pero para nosotros esto lo tenemos muy grabado a fuego, con lo cual, bueno, pues tenemos siempre ahí ese dilema con el que nos encontramos, ¿no? Queremos que nos rebajen la cantidad de contenido del currículo porque sí que nos gustaría trabajar con este grado de profundidad, pero por otro lado nos genera preocupación ese contenido del currículo que sale del currículo, qué sacrificio o qué pérdida supone respecto a nivel educativo, que es una de las preocupaciones que tenemos, que ahora hablaremos un poquito de ella también, ¿vale? Por lo tanto, ahora cuando pensamos en términos de evaluación, ¿qué estamos evaluando? ¿El aprendizaje de los alumnos o estamos evaluando el conocimiento que han adquirido los alumnos? Bueno, esto decíamos, bueno, pues dentro de estos argumentos que analizábamos, ¿no? Un poco por volver y cerrar esta diapositiva inicial, sobre distintas razones, argumentos de por qué es necesario evolucionar hacia un modelo de evaluación competencial. Una vez vistos estos argumentos, abordaremos entonces cuáles son estas características de una evaluación competencial, ¿no? ¿En qué consiste evaluar las competencias de nuestros alumnos, ¿no? Porque decíamos, bueno, ya de un poco de los argumentos, de las razones, nos van dando algunas claves, algunas pistas, pero tenemos que concretar. Para empezar este segundo bloque, os voy a plantear 3 preguntas, ¿no? Os voy a dejar un poquito de tiempo para que cada uno las piense, porque no son preguntas sencillas. La primera de ellas es, ¿qué entendemos
por ser competente? Intentad hacer el esfuerzo cada uno de vosotros de pensar, bueno, ¿qué entiendo yo por qué alguien es competente? ¿No? ¿Cómo definiría, cómo explicaría eso? La siguiente pregunta, más complicada. ¿Puede alguien ser competente sin tener conocimientos? Aquí vamos a hablar de una de las cuestiones más controvertidas cuando hablamos de evaluación de competencias, que es cómo se van a relacionar contenidos y competencias. ¿Hay relación? ¿Es independiente? ¿Cómo entiendo yo la relación que existe entre competencia y conocimientos? Conozco personas que son competentes, o podría decir que son competentes, pero en realidad no tienen formación, no tienen conocimientos. Y la tercera, como dicen nuestros alumnos, esta es la de pensar, pensar. ¿Puede considerarse alguien un lector competente si es un gran lector de novelas, pero tiene dificultades para comprender, por ejemplo, el manual de instrucciones de un electrodoméstico? Conocemos este tipo de personas, grandes lectores, pero que tienen que llamarnos por teléfono cuando se compran un electrodoméstico nuevo porque no entienden nada de ese tipo de textos. ¿Esto puede darse? Si se da, ¿podemos seguir llamando a esa persona lector competente? ¿Podemos seguir utilizando el término competente para dirigirnos a él? ¿Sería un término adecuado? Venga, pensamos un poquito. Ya digo que no es fácil, ¿eh? Si pudiéramos abrir aquí la participación y pudiéramos hacer una votación, estoy segura que saldrían un porcentaje alto de los que en la segunda pregunta dicen sí, otro porcentaje alto que dice no y otro porcentaje que diría pues no lo tengo muy claro. No son sencillas las respuestas a estas preguntas, pero es muy importante que nosotros sí tengamos la respuesta a estas preguntas, porque si no, ¿cómo nos vamos a enfrentar a evaluar las competencias de unos alumnos sin ni siquiera tener claro qué entendemos por qué alguien sea competente? Por eso os decía antes, es que es muy importante antes de abordar el cómo, tener muy claro el qué. A veces este paso nos lo hemos querido saltar y luego entonces nos aparecen todas las lagunas del mundo. Es posible que alguno de vosotros estaréis pensando, pues mi abuelo, yo a mi abuelo tengo una persona competente, es una persona, bueno, pues que nunca ha recibido educación, pero es muy competente. O conozco a alguien competente en algún campo y luego no tiene estudios, formación sobre, ¿no? Decimos a veces, ¿por qué es autodidacta? Él solo a... Bueno, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo podemos dar respuesta a todo esto? Bueno, la respuesta a estos interrogantes la tenemos en la propia definición de competencia. Y es una definición que todos los docentes tenemos que manejar, porque es la que tenemos que tener clara. La definición de competencia. Os traigo aquí 3 definiciones diferentes y además veis que de fuentes muy diferentes para que veamos que hay una esencia que es común, es decir, que no es de LONCE, ni de LOE, ni de LOE, no, que va en la propia esencia de competencia. Una de las dificultades que tenemos a la hora de decir qué entendemos por ser competente es que el concepto competencia tiene muchas acepciones. Si nosotros nos vamos a la RAE, tiene un listado importante de acepciones el término competencia. Seguramente cuando os he hecho la pregunta de qué entendemos por ser competente, alguno de vosotros ha pensado ser capaz. Esta palabra sale mucho, ser capaz. Alguno habrá dicho ser capaz de resolver problemas, ¿no? Otro habrá salido por ahí la palabra también eficaz, ser eficaz haciendo algo. Y efectivamente todos esos términos están ahí en esas definiciones. Mirad, la LONCE, aunque ya derogada, definía las competencias como capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. LOE lo define como desempeños, ¿no? Ya la capacidad, que es un potencial, ya la pone de manifiesto, ¿no? La aplica. Desempeños, que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Desde el campo de la pedagogía, Amparo Escamilla define la competencia como un saber, es otra manera de referirnos a ello, ¿no? Una capacidad, es un desempeño, es un saber que está orientado a la acción eficaz, no es cualquier saber. Este es un saber orientado a la acción eficaz,
fundamentado en una integración dinámica de conocimientos y valores y desarrollado mediante tipos de tareas que permiten una adaptación ajustada y constructiva a diferentes situaciones en distintos contextos. Veis que todas comparten términos, el ser capaz, la capacidad, el resolver, la eficacia a una situación, a un contexto, pero hay otro elemento que comparten que probablemente no siempre vosotros hayáis puesto en vuestra definición cuando os he hecho antes la pregunta. Capacidades para aplicar unos contenidos. Desempeños cuyo abordaje requiere de saberes básicos. Un saber orientado a la acción eficaz, pero que está fundamentado en una integración dinámica de conocimientos y valores. Y esto es fundamental para entender el concepto de competencias y va a ser fundamental que lo tengamos claro cuando pretendamos enfrentarnos a la evaluación de las competencias de nuestros alumnos. Que luego coloquialmente podamos seguir refiriéndonos a alguien, fíjate qué competente es. Hemos dicho que el término competencias tiene muchas acepciones. Bien, pero ahora estamos situados en un marco y en un contexto muy concreto, es el contexto educativo y es un marco curricular. Con lo cual aquí ya no deja lugar a la opinión, ¿no? O a la variedad de acepciones. Aquí hay que concretar y aquí hay que definir. Imaginaos si no, lo caótico que sería si cada uno hiciéramos nuestra propia interpretación de qué es ser competente. Aquí ya la acepción está ya concretada. Entonces, son capacidades, son un tipo de saberes que lo que permite es aplicar unos conocimientos de manera que me permita resolver de manera efectiva situaciones, problemas en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Esto es lo que comparten. Por lo tanto, a las preguntas anteriores, ¿puede alguien ser competente sin tener conocimientos? En el contexto en el que nos situamos, no. La competencia y el conocimiento va de la mano. De hecho, no se pueden desligar. Muchas veces cuando nos hemos enfrentado a la evaluación de competencias, voy a evaluar la competencia lectora de un alumno y queremos aislarla del contenido. La competencia un 80% de la nota y el contenido un 20% de la nota. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Si las competencias son capacidades para aplicar un contenido, yo no puedo separar el contenido de la capacidad. ¿Cuál es mi nivel de competencia lectora? Pues depende del texto que lea. Si yo me enfrento a leer un texto cuyo contenido domino, es un texto de contenido propio de mi especialidad, de mi dominio de conocimientos, yo tengo mucha facilidad para comprenderlo. Cuando me enfrento a leer un texto cuyo contenido yo no domino, tengo que leerlo 2 veces, al menos. Si está muy alejado de mi dominio de conocimientos, es posible que relea el texto y al final diga, no he entendido nada o he entendido solo alguna parte. Por lo tanto, ¿es que esta persona tiene este nivel de competencia lectora? Depende. Por eso siempre aparece la palabra situación en un contexto. Por eso nos explica el hecho de que alguien pueda leer con facilidad novelas y tener dificultades para leer un manual de instrucciones de un electrodoméstico. Claro, es que la capacidad se pone de manifiesto en relación a un contenido y en relación a un contexto y una situación concreta. Es una persona que ha ejercitado mucho una destreza lectora con una tipología textual, pero en la medida en la que no ha hecho ese mismo ejercicio con tipologías textuales diferentes, pues no sabe transferirlo. O incluso el manual de instrucciones puede tener un contenido que yo no domino, que no conozco, por lo tanto también me dificulta su comprensión. Por lo tanto, cuando hablamos de evaluar competencialmente, ya vamos a romper esa dicotomía de las competencias se evalúan por aquí, los contenidos se evalúan para allá. No puedo evaluarla. Yo sí puedo evaluar el contenido aisladamente, descontextualizadamente, es lo que llevamos haciendo todo este tiempo. Pero cuando yo me enfrento a evaluar las competencias de un alumno, el nivel de competencia va a estar vinculado, va a estar condicionado por el dominio de conocimientos que tenga en relación al contenido al que aplique esa capacidad y al contexto o situación en la que se encuentre. ¿Cuáles son esas capacidades, ¿no? Por tanto, que en estos momentos tenemos que evaluar y tienen que utilizar para aplicar los contenidos? Estos los proyectos simplemente ya las conocéis porque es la revisión actual que se ha hecho y no vamos a entrar mucho en ella, ¿no? Sabéis que, bueno, pues según las actualizaciones que se hacen en el marco europeo, nosotros vamos recogiendo en nuestras leyes
pertinentes, ¿no? Ahora, las competencias que tenemos ahora son estas 8 que aparecen aquí, ya os digo, sin entrar en ello. Sí que os haría una recomendación, antes de embarcaros ya a diseñar un instrumento para evaluarlas, antes de dar ese paso. Y es que las analicéis en profundidad. Una de las dificultades que hemos encontrado estos años también a la hora de ponerles una nota a las competencias es que hemos intentado hacerlo un poquito a la torera, no nos vamos a engañar. Competencia matemática. Entonces, no sé, yo me encontraba a veces algún examen de secundaria incluso, donde estaban evaluando algún tema de literatura y en un momento dado del examen el profesor ponía una pregunta que era cuenta los versos del poema o cuántos versos tiene el poema. Y entonces ahí ponía competencia matemática y de ahí ya podía sacar una nota de la competencia matemática. Hombre, es mucho reducir la competencia matemática a que en una secundaria nos cuenten. Entonces, hay que profundizar. Hay que profundizar. La competencia matemática va mucho más allá de eso. Son habilidades relacionadas con el ordenar, el comparar, establecer relaciones, causa-efecto, los porqués, las razones, los motivos, los factores que están detrás de, el análisis de consecuencias de. Fijaos la diferencia entre esos procesos cognitivos y cuenta los versos de un poema. Entonces, que no nos despisten los títulos, los nombres de las competencias. No demos por sentado que ya sabemos que es una competencia matemática. Ahora lo tenemos más difícil porque aparece como competencia STEM y ahí sí nos va a llevar a profundizar porque no es tan fácil inferir, ¿no? del nombre de qué se trata. Pero yo creo que es un momento muy interesante ahora en los centros para reunirnos, sobre todo en secundaria a nivel de departamento, competencia por competencia. Sabéis que ahora tenemos la ventaja de que tenemos un perfil de salida con unos descriptores operativos para cada competencia, con lo cual no hay que averiguar ni inferir que es una competencia STEM. Vamos, y hay unos descriptores operativos que, como su nombre indica, nos describe en qué consiste esa competencia. Es muy interesante que desde cada departamento se analicen la relación entre la materia que yo imparto y cada una de las 8 competencias. ¿Dónde están esas competencias en mi materia? ¿Qué relación, qué conexiones existen? Yo creo que ese trabajo es fundamental hacerlo desde ya, antes de embarcarnos ya a querer elaborar un instrumento para poder evaluarlas, ¿no? Hemos dicho antes que para poder evaluar algo tengo que tener claro qué es ese algo. Entonces, esas prisas nos han hecho ir directamente al cómo las califico, qué nota les pongo, sin tener claro qué es lo que estoy evaluando. Y eso es lo primero que tenemos que profundizar y lo primero que uno tiene que tener claro. Por otro lado, porque cuando yo tengo muy claro qué estoy evaluando, ya de ahí me salen muchas claves de cómo hacerlo. No nos salían las claves porque no teníamos claro el qué. Entonces yo os insisto mucho y os animo y os repito, profundizar mucho más en estos aspectos conceptuales que yo creo que todavía tenemos que analizar y digerir mucho más en profundidad en los centros. Tenemos ahora currículos que nos ayudan un poquito más en ese sentido porque las competencias están más desarrolladas y están más integradas de lo que teníamos hasta ahora. Dicho esto, ¿qué entendemos entonces por evaluar competencias? Vamos a analizar bien esta definición y vamos a ir deteniéndonos en cada una de sus partes. La evaluación de competencia la vamos a entender como un estudio. Estamos hablando de una evaluación que entraña una cierta complejidad. Es más complejo evaluar competencialmente que evaluar un conocimiento que ha adquirido un alumno. Si yo quiero evaluar si un alumno diferencia animales vertebrados e invertebrados, clasifica los siguientes animales en vertebrados e invertebrados, hazme un esquema sobre, es fácil constatar el conocimiento. Pero cuando yo me embarco en una evaluación desde una perspectiva competencial es algo más complejo. Por lo tanto, estamos hablando de un estudio. ¿Y qué es lo que estudiamos? Tenemos que estudiar diferentes tipos de tareas, de actuaciones de los alumnos. Hemos dicho diferentes tipos. ¿Por qué? Yo no me puedo limitar a evaluar la competencia lingüística de un alumno porque le pongo un texto literario y le hago unas preguntas de comprensión lectora de ese texto literario, porque ya hemos dicho antes, eso me da una información respecto a qué tipo de destreza ha desarrollado, qué nivel de destreza lectora ha desarrollado para evaluar, para comprender textos literarios, pero no puedo extrapolar de ahí su nivel de competencia lectora. Por lo tanto, habrá que estudiar diferentes tipos de tareas y actuaciones de los alumnos. Ese estudio va dirigido a conocer las capacidades que han desarrollado para integrar
y extrapolar lo que han aprendido, siempre busca en transferencia. No es reproduce lo que, no, tú has estudiado, voy a evaluar ahora la capacidad que tienes para extrapolar eso, aplicando tus conocimientos, volvemos a ponerlo ahí en negrita, aplicando sus conocimientos en diferentes contextos y situaciones. Muy importante esa idea de aplicando sus conocimientos. Mirad, se está haciendo en algunos ámbitos una cierta asociación entre enfoque competencial de la educación y rebaja del nivel educativo. Mucho cuidado con esto, porque esto lo que traduce es una falta de conocimiento de lo que es el enfoque competencial. Estamos hablando de un enfoque educativo más ambicioso y de mayor nivel que un enfoque educativo academicista. Es que además de otra manera no tendría sentido, ¿no? Si estamos hablando de que estamos preparando unos alumnos para una sociedad que es más compleja que la anterior, lo que no podemos es rebajar el nivel de su educación. Es que esto es un sinsentido, ¿no? Es decir, hacemos todo este cambio porque las exigencias formativas son mayores y entonces le estamos dando un nivel de formación inferior. Esto no lo podríamos justificar, no. Fijaos, capacidades para aplicar unos conocimientos. Hemos dicho que es que el punto de partida es que existan conocimientos. Por lo tanto, mucho cuidado con una mala interpretación del enfoque competencial, que puede ser que dentro de unos años se haga un análisis de este enfoque y alguien dictamine ha sido un fracaso, podría llegar a ser. ¿Eso qué significaría? Que no se ha entendido o interpretado bien el enfoque o no se ha aplicado bien. A veces algún profesor me dice, María, es que yo cuando hago exámenes competenciales me aprueban todos. Mucho cuidado con lo que estamos entendiendo y a lo que estamos llamando exámenes competenciales. Esto ya me da la pista de que a veces digo, sin conocer tu examen, ya te diría que le des una vuelta a ese examen. Mucho cuidado. No podemos asociar evaluación de competencias con una rebaja del nivel y con el aprobar todos. Eso quiere decir que no estamos interpretando bien el enfoque. Fijaos, diferentes tipos de tareas y actuaciones de los alumnos en los que aplique sus capacidades para integrar y extrapolar lo que han aprendido aplicando conocimiento en diferentes contextos y situaciones. Fijaos el nivel de exigencia que es esto. Esto va mucho más allá de evaluar su conocimiento académico. El nivel de exigencia tiene que ser superior. Mucho cuidado con cómo estamos planteando la evaluación de competencias. Si vemos que supone el que aprueben más alumnos, tenemos que replanteándolos. Más aún en este momento cuando todavía tampoco les hemos preparado muy competencialmente. Entonces, sin haber preparado a los alumnos muy competencialmente, en cambio sí que están aprobando nuestros exámenes competenciales. Esto hay que revisarlo, ¿vale? Así que estamos hablando, insisto, creo firmemente en un enfoque educativo de una mayor calidad del aprendizaje. De una mayor calidad de aprendizaje, sin duda alguna, frente a lo que es un enfoque academicista. Vamos a destacar también algunos de los elementos que aparecen ahí, en diferentes tipos de tareas y actuaciones, y aplicando sus conocimientos. Os voy a poner un ejemplo, ¿no?, de lo que podría ser un examen clásico, lo vamos a llamar. A mí no me suele gustar mucho utilizar la palabra tradicional, porque siempre tiene como connotaciones negativas y hay muchas cosas tradicionales que siguen siendo eficaces en el siglo XXI. No le quiero de esa connotación. Pero me refiero a clásico en cuanto a que podría ser un examen conocido por todos. Lo vamos a situar en lengua. Yo sé que estáis ahí profesores de todas las etapas, de todas las áreas y todas las materias, pero no nos permite tampoco el tiempo poner ejemplos muy variados. Lo vamos a situar en el área de lengua y en primaria. La situación es la siguiente. Le planteamos al alumno esto que podría ser una prueba, un examen. Lee el texto y contesta las siguientes preguntas. Y a partir de ahí le ponemos un fragmento de un texto literario, en este caso del cuento de Blancanieves. El alumno lee ese fragmento del texto literario. Había una vez una niña muy bonita, una pequeña princesa que tenía, etc. Y a partir de ahí empiezan las preguntas propias de un examen de lengua. Indica qué tipo de texto es. Esa es la primera pregunta. Divide el texto en las distintas partes que lo componen. Segunda pregunta.
Rodea los determinantes que aparecen en el texto. Analiza morfológicamente las siguientes palabras del texto: pequeña, cutis, la, ella. Y quinta pregunta, analiza sintácticamente la siguiente oración del texto. El cazador se apiadó de la niña. Bueno, podría ser un examen reconocible, ¿no? Insisto, es un modelo, algo muy sintético, ¿vale? Para entender un poquito y profundizar en los conceptos de los que estamos hablando. Bien. Vamos a ver otra versión de lo que podría ser una prueba de evaluación dentro del ámbito de lengua también. Empieza el alumno leyendo el siguiente texto. El verano pasado 2 niños se conocieron en el lugar donde pasaron las vacaciones y se hicieron amigos. Hace unos días uno de ellos le escribió al otro el siguiente email. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Espero que te esté yendo muy bien el curso. Te escribo porque me gustaría saber si volverás este verano a pasar las vacaciones con nosotros. Nos lo pasamos muy bien, ¿lo recuerdas? Tenemos muchos planes para el próximo verano. Iremos a la playa, montaremos en bici y mi padre me ha dicho que podemos salir con él a pescar. Será un verano muy emocionante. Contamos contigo. Un abrazo, Daniel. Claro, cuando hablábamos aquí de aplicar en contextos y situaciones. Claro, aquí no hay una situación contextualizada, es leer simplemente. Y aquí ya vemos un contexto y una situación. Bien. Primera pregunta. ¿Qué pretende Daniel al escribir este email a Carlos? Segunda pregunta. Piensa y escribe 3 motivos más por los que Carlos podría escribir un email a Daniel. Tercera. Cuando leemos un email podemos experimentar distintas emociones. Explica por qué motivo podría sentirse de las siguientes formas Carlos al leer el email de Daniel. Sorprendido por qué, alegre por qué, triste por qué. Escribe el email de contestación de Daniel a Carlos. Y por último, en vez del correo electrónico, Carlos podría haber llamado por teléfono a Daniel. Dado razones por las que crees que ha preferido utilizar este medio. ¿Qué medio habrías empleado tú? Y explica por qué. Bueno, ahí vemos claramente una situación contextualizada frente a otra que no lo es. Aquí vemos una prueba de evaluación claramente academicista. Le estamos evaluando única y exclusivamente conocimiento académico. Aquí estamos evaluando desde una perspectiva competencial, no solo porque le planteamos una situación contextualizada, sino porque las preguntas que le hacemos son preguntas que se podrían dar verdaderamente en ese contexto y en esa situación. Es lo que alguien haría cuando recibe un email de esta naturaleza. Como esta prueba no la habéis diseñado vosotros, a simple vista a veces nos da como la sensación de que es abierta, de que es subjetiva. Luego cuando la analizamos, aquí no podemos analizarla mucho, no tenemos mucho tiempo, en profundidad, vemos que no lo es tanto. Aquí estamos pidiendo, esta segunda prueba exige aplicación de contenidos, sí, también, pero de otros contenidos. Si nos fijamos en el currículo de lengua tiene varios bloques de contenido. Según la comunidad autónoma se agrupa de una manera o de otra, pero en líneas generales, hablar y escuchar, leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria. La prueba anterior está claramente situada en la evaluación de un bloque de contenido, conocimiento de la lengua, solo. Esta evalúa otro bloque de contenido, leer y escribir. Es que leer y escribir también es contenido. Tenemos que empezar también a detectar dentro de las áreas y las materias que impartimos aquel contenido que tiene un valor más academicista y aquel contenido que tiene un valor más funcional. El problema ha venido cuando hemos querido abordar el aprendizaje de ambos de la misma forma. Y ahí es donde viene el problema. ¿Esto contenido cómo se tiene que seguir aprendiendo? Pues como se tiene que seguir aprendiendo. Aquí no nos vamos a volver locos. Es decir, esto es un conocimiento académico que el alumno tiene que seguir conociendo, sí. Tiene que seguir haciendo análisis morfológico, sí. Y análisis sintáctico, sí. Eso cumple un papel dentro del proceso del aprendizaje de la lengua, sí. Pero no podemos reducir la evaluación de lengua a este tipo de evaluación. No podemos evaluar solo el conocimiento que tienen de la lengua. Tenemos que evaluar los otros componentes del currículo de lengua también, que es esta otra parte. Cuando hemos querido poner nota a competencias,
nuestra primera tentación ha sido hacerlo de los exámenes que ya hacíamos. Perdonad si os mareo con las diapositivas. Y queríamos de aquí poner nota en competencias. Pues es tiempo perdido. Porque de estas 5 preguntas, si hemos dicho que las competencias son capacidades para aplicar unos conocimientos en un contexto y situación, siento deciros que de aquí no podría poner nota para ninguna de las 8 competencias que tenemos ahí. Ni siquiera hay una pregunta de comprensión lectora, si os fijáis. De aquí no me salen las notas de competencias. Ahora, si me voy aquí, incluso sin buscarlas deliberadamente a la hora de formular la pregunta, las competencias caen. ¿Por qué? Pues porque en las situaciones de la vida cotidiana las competencias aparecen, se requieren para resolver las situaciones complejas de la vida cotidiana. Están ahí. Entonces, aquí claro que puedo encontrar más de una competencia que puedo evaluar. Entonces, con esto os trato de decir que no asociemos la evaluación de competencias, no vayamos directamente a querer poner una nota en competencias sin cambiar la manera en la que estamos obteniendo información del aprendizaje de los alumnos. Porque ahí es donde nos encontramos esas situaciones tan forzadas como os decía antes. Pues cuelo esta pregunta de cuenta los versos del poema y así ya tengo la competencia matemática. Tenemos que cambiar más cosas. Es decir, si queremos verdaderamente poder hacer una evaluación y llegar a una calificación de las competencias de mis alumnos, yo tengo que diseñar modelos donde pueda obtener esa información verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, esto un poquito a modo muy genérico, ¿no? de qué entendemos, ¿no? De pasar de una evaluación academicista a pasar a una evaluación competencial. Ahora, aunque aquí no vamos a poder profundizar mucho, insisto en que no se trata de sustituir la anterior por esta, ni mucho menos. Se trata de complementarla, porque como nosotros hemos dicho que vamos a evaluar todo el proceso de aprendizaje, todo el proceso de aprendizaje es todo el proceso de aprendizaje. Yo no puedo limitarme a evaluar de esta manera como hace, por ejemplo, PISA, porque si volvemos a la definición anterior que hemos dicho de evaluar competencias, nos quedamos en la parte final, con el fin de ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorarlo y contribuir de manera eficaz a su formación equilibrada. Este es el objetivo con el que nosotros evaluamos. PISA evalúa con otro objetivo, con lo cual PISA puede evaluar directamente competencialmente, sin preguntar por conocimientos, por definiciones, sin pedir análisis sintáctico, porque tiene otro objetivo su evaluación. Pero nosotros queremos ajustar el proceso, ver en qué parte del proceso de aprendizaje el alumno tiene dificultades para poder intervenir. Por lo tanto, nuestra evaluación tiene que ser completa. Tiene que contener aspectos de evaluación de conocimiento, bueno, en realidad toda la taxonomía que presentábamos antes. Tengo que comprobar si ha adquirido un conocimiento, si lo comprende, si es capaz de ponerlo en aplicación, si es capaz de analizarlo. ¿Veis aquí? Hay porqués, hay motivos, hay qué inferencias, si es capaz de sintetizarlo, si es capaz de valorarlo, ¿no? El valor que tiene, fijaos, para qué sirve, qué medio habrías empleado, la parte creativa. Ahora piensa, ahora escribe tú el email de contestación. Fijaos, aquí hay una variedad de todos esos procesos de aprendizaje que identificábamos antes dentro de la taxonomía de Bloom. En el momento que diseño desde esta perspectiva, ya empiezan a aparecer un abanico amplio de esas competencias. Bueno, sin extendernos más en esto, ¿no? Que se nos da tiempo. ¿En qué punto estamos en general? ¿En qué punto está nuestro sistema? Bueno, pues es que pasar del modelo A al modelo B que os he presentado no nos está resultando fácil. Ni a nosotros como profesores, ni a la propia administración cuando hace las pruebas de diagnóstico, no nos está resultando fácil ese cambio aparentemente brusco. Entonces, estamos como a medio camino. Entonces, medio camino es este. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Ya estamos trabajando con ellos muchas situaciones contextualizadas y exámenes contextualizados, tipo al email que comentábamos. Pero tenemos una cierta tendencia a una situación contextualizada, preguntar esto, ¿sí o no? Hemos dicho antes, somos hijos de este sistema. Nosotros hemos sido educados aquí. Desprendernos del contenido nos está costando mucho, pero estamos en ello. Se trata de dar pasos. Yo creo que vamos a tener cada vez modelos a nuestro alcance más próximos a esos modelos que estamos siguiendo.
Pero el cambio no puede ser tampoco muy brusco porque nos sentimos perdidos. Si de repente tenemos a nuestro alcance modelos de evaluación, pruebas de evaluación donde no reconocemos el contenido, no nos vamos a sentir cómodos evaluando en esa perspectiva y esto va a requerir un proceso. Ya vais viendo que desde la propia editorial nos van ofreciendo cada vez pruebas de evaluación más contextualizadas e iremos viendo cómo se van a ir despegando poquito a poquito de ese contenido y todos nos vamos a ir atreviendo, ¿verdad?, a incluir ese tipo de preguntas más creativas, no tan centrada en la pregunta del contenido académico. Pero esto va a ser un proceso y va a tener que ser así, ¿no? Porque esos cambios tan bruscos, decíamos, bueno, pues no son sencillos y además nos generan mucha inseguridad. No nos sentiríamos cómodos evaluando de repente desde esa perspectiva. Pero poco a poco todos, yo creo que ya estamos de alguna manera haciendo esa evolución o ese cambio de chip, ¿no? Como me decís a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos dando pasitos hasta que lleguemos, bueno, pues a modelos verdaderamente competenciales que iremos construyendo y que iremos diseñando entre todos, ¿no? Es en lo que nos encontramos. Esa otra parte de la definición que nos decía, en diferentes tipos de tareas y situaciones. Claro, yo le voy a poner a un alumno una nota en su competencia lingüística y concretamente en una de esas dimensiones que es la competencia lectora. Muy bien. En estos años lo hemos hecho como hemos podido. A veces, ¿cómo ha sido? Pues a veces hemos dicho, a ver, dime qué has sacado en lengua. Y según lo que haya sacado en lengua de nota, vamos a ajustar que la nota en competencia lingüística vaya acorde con. Bueno, yo creo que ya podemos deducir de lo que venimos hablando, ¿no?, en este tiempo que llevamos, que no va por ahí la cosa. Claro, en diferentes tipos de tareas y situaciones, si el de lengua es el que pone la nota en competencia lingüística, lo único que me está diciendo es que en el tipo de textos y actividades que él ha empleado para evaluar la competencia lectora, ese alumno tiene ese nivel de desempeño. Sin más, pero no puedo extrapolarlo a otro tipo de tipología textual. Entonces, es verdad que la normativa que hemos tenido hasta ahora a veces ha sido un poco ambigua respecto a la participación de todas las áreas y materias en la evaluación de todas las competencias. Nosotros siempre hemos defendido que tiene que ser transversal, que no tiene sentido el reparto. Bien, es cierto que incluso hemos tenido documentos de evaluación en algunas comunidades y consejo orientador donde ya el propio documento oficial nos hacía el reparto. Pero esto va en contra del propio enfoque que estamos describiendo, ¿no? Entonces, no tiene sentido que el de lengua es el que ponga la nota en competencia lingüística, que el de matemáticas la ponga. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo puedo tener yo un perfil de la competencia lectora de un alumno? Pues porque el de lengua le ha evaluado cómo comprende, por ejemplo, un artículo de opinión de un periódico impreso. El de matemáticas tiene información de cómo ese alumno comprende el enunciado de un problema. El de naturales, pues cómo comprende, por ejemplo, la biografía de un científico, porque han trabajado con la biografía de un científico y le ha hecho preguntas de comprensión lectora de ese texto. En ciencias sociales, pues preguntas en relación a la guía turística de una localidad. En educación física, incluso el cómo comprende las instrucciones de un juego. En artística, pues tanto música como plástica, pues cómo comprende, por ejemplo, el programa de un evento artístico, de un concierto, de una exposición. En valores, pues cómo comprende la noticia sobre una iniciativa de una ONG. Y si yo tengo esta información de diferentes tipos de tareas, ¿veis? Son diferentes tipos de tareas, de situaciones, donde el alumno pone en funcionamiento su desempeño de la competencia lectora. De aquí sí que tengo un perfil de su nivel de competencia lectora. Si lo reduzco solo a un ámbito y a un tipo de tarea, no puedo extrapolar. Podré decir que tiene este nivel de desempeño lector en textos literarios, pero de ahí no puedo extrapolarlo a nada más. Ahora la normativa, la LOMLOE, sí que dice explícitamente que todas las competencias tienen que trabajarse y todas las competencias tienen que evaluarse desde todas las áreas, desde todas las materias. Después, de cara a la calificación, sí que entendemos justificado que no todas tengan el mismo peso. ¿Por qué? Bueno, si queremos hacer una valoración final de la competencia lectora, es muy probable que en el área de lengua haya habido más cantidad de actividades de comprensión lectora, con lo cual el de lengua tiene más información y eso hace que la nota final vaya a tener más peso que, por ejemplo, el profesor de educación física, que a lo mejor en un trimestre va a dedicar 1
o 2 actividades para comprender, pero no puede dedicar más porque desvirtuamos la naturaleza del área, ¿no? Pero también tiene presencia, ¿ves? Es decir, todos vamos a contribuir, todos vamos a aportar, pero luego sí que vamos a ponderar finalmente la calificación. Bueno, esto sin detenerme más en ello, porque se quedaría para mucho, ¿no? Pero un poco para entendamos sobre todo lo que es la perspectiva. Dicho todo esto, ¿cómo podemos evaluar, ¿no?, el aprendizaje de nuestros alumnos desde esta perspectiva competencial? Técnicas e instrumentos. Yo cuando hablamos del cómo, vamos a hablar de técnicas e instrumentos. Y aquí vamos a pensar también. Piensa las técnicas de evaluación que empleas en estos momentos y el peso que tiene cada una en el cómputo global de la calificación. Nosotros tenemos nuestra programación, pues el examen, tanto por ciento, los trabajos de los alumnos, tanto, la actitud, tanto. Segundo, piensa en los instrumentos de evaluación que empleas. Rúbricas, utilizo escalas, utilizo dianas de autoevaluación, para apoyar qué técnicas, en qué situaciones. Y por último, más importante todavía, ¿qué cambios consideras que exige la evaluación competencial respecto a las técnicas y los instrumentos de evaluación clásicos? Yo me he encontrado alguna vez en un colegio que me han dicho, ay, a ver si nos das una formación sobre evaluación de competencias, porque fíjate, es que nosotros todavía seguimos evaluando con exámenes. ¿El examen deja de tener sentido como técnica de evaluación en un modelo de evaluación competencial? ¿Qué tipo de asociaciones estamos haciendo cuando hablamos de evaluar competencias? ¿Hay técnicas que van a desaparecer? ¿Necesitamos diseñar técnicas nuevas? ¿Qué cambios consideramos que va a exigir esto? Bueno, vamos a ver una panorámica, muy panorámica, de lo que son las técnicas de evaluación que tenemos a nuestra disposición. La técnica de evaluación es el medio que yo utilizo para obtener información de qué ha aprendido el alumno, ¿no? Medio, la fuente a través de la cual yo obtengo esa información. ¿Qué fuentes, qué medios tengo? Bueno, pues por supuesto la observación, técnica fundamental de evaluación. La observación es una técnica que ya lleva muchos años acompañándonos. Es una técnica que a veces nos genera mucha inseguridad y que es una técnica que nos volvemos a replantear porque cuando hablamos de evaluar competencialmente tenemos como una cierta sensación de que muchos aspectos competenciales se evalúan con la observación y esto nos genera mucha inseguridad. Si todas las competencias se pudieran evaluar con examen escrito, nos daría a todos generar mucha más tranquilidad. Pero hay determinados aspectos competenciales que solo se pueden valorar, esa información del nivel competencial de un alumno en algunas dimensiones, solo puedo obtenerla observando. Mirad, hay algunas cosas que tenemos que ir ya desechando, ¿no? También para ir ganando en tranquilidad y en confianza a la hora de enfrentarnos a un modelo de evaluación de esta complejidad. Yo a veces todavía sigo encontrando en las programaciones, en el apartado de evaluación, donde tenemos criterios de calificación, a veces veo 50% de la nota, pruebas objetivas. Tenemos que quitarnos ya esos adjetivos, tenemos que desvincularlos de las técnicas. Objetivo, subjetivo. Objetivo, subjetivo. Las pruebas, los exámenes es objetivo y la observación es subjetiva. Las técnicas de evaluación son neutras, son técnicas de evaluación. Cualquiera de ellas, tanto la observación como las pruebas, dependiendo de la manera en la que yo las diseñe y las lleve a cabo, lo puedo hacer subjetivamente o más objetivamente. Cualquiera de ellas. La observación ya la puedo llevar a cabo de manera muy objetiva y puedo llevar a cabo exámenes muy subjetivos. Entonces, vamos a desvincular estos términos, ¿no? Las técnicas son neutras. Lo que tenemos que ver es todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que todas las técnicas de evaluación que empleemos ganen la mayor objetividad posible. Esa es nuestra responsabilidad, pero cualquiera de ellas. Mediante la observación obtenemos información del interés que muestra el alumno, de su atención, de su participación, de su nivel de esfuerzo.
de sus destrezas cooperativas. Es decir, aquí hay dimensiones competenciales que estoy evaluando y que solo puedo obtener mediante observación. Pero para eso tenemos instrumentos cada vez más precisos. Por eso todas estas situaciones llevan acompañadas de listas de cotejo, de escalas de estimación, de rúbricas que hacen que esa observación vaya ganando en sistematicidad y en la medida en la que gana en sistematicidad, gana en objetividad. Por lo tanto, esos instrumentos nos están ayudando mucho en esta línea. Otro tipo de técnicas, las pruebas. No lo llamo examen, ¿no? Porque hablo de pruebas en términos genéricos porque algunas pruebas son de otra naturaleza, no es el examen escrito propiamente dicho, ¿no? Esa situación en la que yo pongo a prueba el aprendizaje que ha realizado un alumno, ¿no? ¿Deja de tener sentido hacer pruebas, hacer exámenes, si queréis, a los alumnos dentro de un enfoque de evaluación competencial? No. Fijaos bien, a veces un poco la paradoja. Se está tendiendo a asociar el examen como ajeno a una evaluación competencial y hemos dicho antes que el primer conocimiento que tuvimos de lo que era la evaluación competencial fueron las pruebas PISA, que son un examen. Pues fijaos a veces las paradojas con las que nos encontramos, que no tiene ningún sentido. Es decir, nuestro referente y modelo de lo que es evaluar competencias es un examen y es un examen escrito, ¿no? Con lo cual ya vemos que no es incompatible, desde luego, ¿no? Por otro lado, hemos estado diciendo que nuestros alumnos van a ser sometidos a pruebas competenciales, a pruebas de la administración, a pruebas internacionales y son pruebas de competencias, con lo cual van a pasar por pruebas competenciales. Así que vamos a desligar esa idea de evaluar competencias es contrario a hacer exámenes. No. Ahora, no cualquier tipo de prueba. Antes mismo hemos visto el ejemplo. Es que hay un tipo de prueba de evaluación que solo evalúa conocimiento académico. Claro, ese no. Pero hay una manera de diseñar pruebas de evaluación que vaya orientada a evaluar niveles competenciales. Es así. Entonces, con una prueba de evaluación bien diseñada, yo puedo obtener mucha información de muchas dimensiones competenciales. Por lo tanto, sigue siendo una técnica de evaluación muy válida y muy útil, que ya entendemos y además ya entendimos hace mucho tiempo que no como única técnica de evaluación, efectivamente hay que complementarla con lo que observamos, con los trabajos que realizan los alumnos. Cuanto más variado, acordaos antes de la definición de evaluación de competencias, en diferentes tareas y diferentes situaciones. Es decir, cuanto más variado sea el tipo de situaciones de las que yo recabo información, más objetiva va a ser la valoración que yo haga del perfil competencial de mi alumno. Entonces, que hagan trabajos, algunos será individual, algunos serán pareja, trabajos en equipos también. Más técnicas que me dan información, aunque luego no ponderan para la calificación, vamos a diferenciar ahí, ¿vale? Pero tengo mucha información también de cómo el alumno va construyendo su aprendizaje a través de entrevistas formales o informales que yo mantenga con él, o incluso cuestionarios que les voy pasando también en relación a la materia que imparto, ¿no? El tipo de contenido que le gusta más, cuál le gusta menos, en qué tipo de actividades se encuentran más dificultades, recursos que emplea para estudiar, para aprender. Todo eso me va dando información. Y después también lo diferenciamos pues, por el papel destacado que está teniendo también en los currículos todos los procesos comunicativos de discusión grupal, exposiciones orales, la participación en diálogos, en coloquios y debates. Por lo tanto, vemos un abanico amplio de técnicas de evaluación. Mirad, si estamos hablando de un modelo de evaluación que es más complejo, hemos dicho, cuando utilizo la palabra complejo no siempre lo utilizo en términos de dificultad, más complejo en la medida en la que intervienen más variables, más factores a tener en cuenta. Requiere un abanico de técnicas de evaluación más amplio y más variado. Mucho cuidado con eliminar técnicas de evaluación porque sí. Es que yo en mi materia no hago exámenes. Yo en mi materia no tengo en cuenta la actitud ni la observación. Yo en mi materia no les pido trabajos. Tened mucho cuidado porque tendréis que preguntaros qué información estoy yo sacrificando en la medida en la que esa técnica sale por la puerta. La información que yo obtengo mediante exámenes es un tipo de información que yo no he sido capaz de obtener a día de hoy mediante otro tipo de técnicas de evaluación.
por eso sigo haciendo exámenes. Los trabajos de los alumnos me dan una información muy valiosa, pero no me dan toda la información que yo necesito. Es más, a veces me está enmascarando información, sobre todo los trabajos grupales. Lo que yo observo en clase me da mucha información, claro que sí, pero no me da toda. ¿Cuántas veces nosotros tenemos unas expectativas en un alumno respecto al rendimiento en la materia y cuando llega el examen nos sorprende? Unos para bien y otros para mal. Pues porque, claro, me faltaba una pata de la información. Yo tenía alguna información. Pues mira, veo que está atento y veo que se esfuerza. La observación me va dando esas señales. Y cuando trabaja, los trabajos que hace, pues mira, me va dando esas señales. Pero llega la prueba de evaluación y cae. Entonces, esa información yo, claro, la nota que le iba a poner, esa nota, ¿qué grado de objetividad tenía? Hay una información ahí que se me estaba escapando. Entonces, mucho cuidado con tomar la decisión de prescindir. En evaluación, cuanto más variadas sean las técnicas que yo utilizo para obtener información, más va a ganar en objetividad mi evaluación. Eso lo tengo que tener claro. ¿Alguna cuestión? Estaba viendo cómo íbamos de tiempo, nos da tiempo un poquito más. Yo me voy a centrar en esa de todas las técnicas que tenemos ahí, en la parte de pruebas de evaluación. Por un lado, porque decíamos que, que la propia evaluación competencial viene de pruebas, los alumnos se van a tener que enfrentar a pruebas externas de la administración, internacionales, y porque además hemos dicho que normalmente a la mayoría de nosotros nos da cierta seguridad el saber que yo a partir de exámenes puedo obtener una información muy valiosa, ¿no? Sigue siendo la técnica, en líneas generales, que nos sigue dando más seguridad. Bueno, pues vamos a apostar por ella, vamos a apostar por rediseñar esa manera de hacer las pruebas de evaluación. Entonces, esas pruebas de evaluación que son competenciales son pruebas de evaluación que decimos que están basadas en tareas. Una tarea es una propuesta de actividad del alumno en la que se materializa la aplicación de destrezas de distinto tipo, en contextos y en situaciones puntuales. ¿Qué es lo que pretende una prueba de evaluación que esté basada en tareas? Lo que pretende no es constatar la adquisición de contenido, pretende constatar la asimilación funcional de ese contenido. En línea con lo que veníamos diciendo, es un paso más allá. El contenido lo tiene, pero voy a constatar en qué medida lo ha asimilado funcionalmente. Y pretende comprobar si el alumno es capaz de resolver problemas en un contexto y situación habiendo aprendido en otros contextos y situaciones, es decir, si es capaz de transferir. Esto es lo que debería ser una prueba de evaluación competencial. Por lo tanto, requisito imprescindible, ha aprendido en contexto. Todas esas situaciones de aprendizaje que nos trae ahora la LOMLOE, ¿no? Aprender el contenido situado, claro. En clase el contenido lo ha aprendido en una situación de aprendizaje. Cuando llega el examen, yo diseño otra situación diferente. Si algo que aprendió en un contexto es capaz de transferirlo a un contexto distinto, puedo decir que hay transferencia en el aprendizaje, puedo decir que hay aprendizaje. En cuando empezó todo el tema de evaluación de competencias, al principio con LOE, un error que cometimos es que, claro, aquí dimos un salto injusto. Nosotros seguimos trabajando en clase más académicamente y como lo que nos llegaba de competencias eran pruebas de evaluación, pues nos atrevimos a poner pruebas de evaluación competenciales, donde de repente el alumno se encontraba en una situación contextualizada de la vida cotidiana cuando él en clase no trabajaba y no aprendía así. Claro, la revolución ya estaba hecha. Los alumnos protestaban, esto no entraba, aquí que me preguntas, esto... Los padres venían y decían, pero esto no puedes preguntar, nos venían con el libro, pero si en el libro lo he aprendido así, y todos tenían razón. Efectivamente, yo no puedo esperarles con un examen contextualizado y competencial cuando yo no les he enseñado ese contenido de forma contextualizada, porque esa transferencia no se da. Esto es lo que nos ha pasado en PISA. En PISA nuestros alumnos se encontraban con exámenes contextualizados. Y nosotros nos llevamos una sorpresa, porque ingenuamente pensábamos, a ver, este alumno este conocimiento lo tiene, hemos constatado que lo tiene y hemos constatado que lo comprende. ¿Por qué no ha sido capaz de aplicarlo a una situación contextualizada? Pues porque ese salto no se da solo, también hay que enseñarlo. Esta inferencia de
como tú el conocimiento lo tienes, ya lo vas a poder aplicar, no se da. Hay que acompañarles también. Eso también hay que enseñarles a aplicarlo en un contexto. Y en ese momento estar en disposición de evaluárselo en un contexto diferente. Por lo tanto, ya tenemos que trabajar con situaciones de aprendizaje en clase y aquí podemos empezar a llamarlo, si queréis, situaciones de evaluación. Viene siendo en la misma línea. ¿Qué es lo que nos dice ya la normativa hace tiempo? Bueno, pues la normativa hace tiempo nos viene diciendo que esto deberíamos estar haciéndolo así. Fijaos, desde el año 2015 hay una normativa estatal que nos dice que habrá que evaluar el dominio de competencias del alumno de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. Por lo tanto, bueno, pues ya tenemos ahí normativa que efectivamente nos lo viene diciendo. Es decir, es una simulación al final lo que hacemos. Claro, es el diseño de ese tipo de pruebas es una simulación de una situación que podría darse en un contexto real, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí es donde tendremos que seguir avanzando. Como os decía antes, pues lógicamente con la ayuda de las editoriales que nos van a ir ofreciendo modelos de evaluación, ya lo estáis viendo en estos años, cómo han ido cambiando, ¿no? Esas pruebas de evaluación, ya se nos ofrecen modelos que ya están contextualizados con situaciones cuando se puede próximas a la vida cotidiana de los alumnos, con lo cual ya vemos que en ese sentido las cosas van cambiando. Poquito a poco iremos viendo que van evolucionando cada vez más. Las de diagnóstico le ha ocurrido lo mismo, ¿no? También un poquito pegaditas al contenido, han ido estos años, iremos viendo cómo se van atreviendo a desprenderse cada vez más de él y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Con respecto a las pruebas de evaluación. Por último, ¿qué tipo de instrumentos nos van a ayudar para recabar y analizar esta información? Nosotros tenemos que diferenciar dentro de lo que es el proceso de evaluación también distintas fases. Hay una fase que es de recogida de información, hay una fase de análisis y después hay una fase de calificación. Entonces, las fases iniciales, es decir, las técnicas que yo empleo para recabar información de cómo ha aprendido el alumno, las herramientas, instrumentos que empleo que me favorecen el análisis, los pongo yo como profesor. Eso forma parte de lo que llamamos metodología evaluadora. El cómo las califico, esa es una decisión más administrativa. Entonces, aquí veremos qué ocurre, ¿no? Esta parte la vamos a dejar un poquito abierta. ¿Por qué? Os decía al principio, es posible que mi comunidad autónoma en esos modelos de evaluación me ofrezca una escala de estimación, como pasó hace años, ¿no? En algunas comunidades, una escala de estimación donde para cada competencia se daban unos indicadores y el sistema para calificarlas. Bien. Si mi comunidad autónoma me da eso, pues ese es el modelo de instrumento de evaluación que yo tengo que utilizar en mi centro. A la administración le voy a comunicar la síntesis. Lee de manera comprensiva los indicadores que me ponga y la valoración que yo considere. Pero yo a nivel interno tengo que articular cómo vamos a manejar de manera operativa ese instrumento. Es decir, esa nota final que yo pongo en ese informe de evaluación de la aportación de qué profesores viene, en línea con lo que decíamos antes, ¿vale? Por lo tanto, hay que articularlo a nivel. Si estoy en una comunidad autónoma donde la comunidad no da ese paso y no diseña escalas y se vuelve a limitar otra vez a la tabla con las 8 competencias y al lado poner apto no apto, nosotros a nivel de centro vamos a tener que construirnos una escala de estimación para no volver otra vez a esa insatisfacción que decíamos de dónde viene este apto y de dónde viene este no apto. Tendremos que elaborar una escala de estimación con unos indicadores observables, objetivos en relación a cada competencia. Ahora lo tenemos más fácil que antes porque esos descriptores operativos ya nos dan la pista. No partimos de cero. Esos descriptores operativos, de ahí ya vamos a extrapolar los indicadores y además me los dan para primaria, me los dan para la ESO. Para el resto de las etapas nos dice la normativa que los secuenciemos a partir de ellos. Es decir, a partir de los de primaria los secuenciamos para infantil y a partir de los de la ESO los secuenciamos para bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos un referente del que partir. Lo suyo sería que ya las administraciones en esos documentos oficiales de evaluación nos dieran ya un instrumento construido. A mí me gustaría que nos diera una base de instrumento. Es verdad que cuando nos dan un instrumento construido, tiene la ventaja de que nos lo dan construido y tiene el inconveniente de que entonces es cerrado y no puedo adaptarlo a las peculiaridades de mi centro y de mis alumnos. Y aquí estamos hablando de muchas variables que interfieren y que influyen en el desarrollo competencial de un alumno. Entonces,
es verdad que siempre nos resulta difícil conjugar, ¿no? El que nos dé algo ya dado, pero que después tenga cierto grado de flexibilidad y de adaptación a la naturaleza de mi alumnado. Pero veremos un poco, a ver, esto os decía, lo dejamos un poquito abierto porque veremos a ver cuál es el instrumento que finalmente nos propone la administración y cuál es el sistema de calificación. Bueno, un poco a modo de cierre, también un poco para enlazar, ¿no? Y para sintetizar esto. Os traigo ahí una cita de Monereo que cita a otros a su vez, donde nos dice: aprendizaje y evaluación son dos caras de la misma moneda e influyen fuertemente el uno en la otra. Para cambiar el aprendizaje del alumno en la dirección del desarrollo de competencias auténticas, es necesaria una enseñanza basada en competencias auténticas, alineada con una evaluación basada también en competencias auténticas. Mirad, yo tengo un poco la sensación, no sé si vosotros también, de que en estos años nos hemos atrevido más a introducir estrategias metodológicas innovadoras de cara al aprendizaje, pero nos hemos frenado más de cara a introducirlas en el modelo de evaluación, ¿no? Cuando llega un momento de la evaluación tendemos a volvernos más conservadores. Bueno, eso dice mucho de nosotros en el sentido de la responsabilidad que sentimos, ¿no? A la hora de evaluar y la presión que tenemos, que no la podemos obviar tampoco por parte de alumnos, por parte de familias en general. Pero tenemos que tener en cuenta algo. La evaluación, si no introducimos estas modificaciones en la evaluación, nos va a frenar todos los cambios que introduzcamos en la clase. La evaluación frena la innovación. Tenemos que atrevernos con ella porque nos va a condicionar. Si al final yo sigo teniendo en mente el tipo de prueba de evaluación que yo voy a hacer a ese alumno al final de un tema, al final de un trimestre, de alguna manera eso va sentando mis prioridades de cara al desarrollo de las clases. Y esas prioridades se las voy transmitiendo a ellos. Cuando llegan al examen y ven otra vez ese tipo de preguntas orientadas a un conocimiento académico que ellos han aprendido memorísticamente, no hay ningún argumento que yo pueda utilizar para hacerles aprender desde otra perspectiva, porque eso les funciona. Es decir, yo memorizo, yo mecanizo, yo repito, la prueba de evaluación va en esa línea y a mí todo esto me está yendo bien. Con lo cual, al final, bueno, pues nos está frenando el hecho de que ellos aprendan de otra forma, ¿no? Y nos está frenando también el sentido que nosotros le damos al aprendizaje y que les estamos transmitiendo a nuestros alumnos. Es muy importante abordar el tema de la evaluación. No solo centrarnos en la calificación de competencias, que es el final del proceso, sino abordar todos los aspectos, los procesos anteriores que necesitan cambios importantes, ¿no? El sentido que va a tener para mí, como hemos dicho, y bueno, un poco en la línea con lo que veníamos diciendo, ¿no? Entender todo ese sentido que tiene apostar por este modelo de evaluación, lo que va a aportar, entender y tener todos muy claro qué entiendo por qué alguien sea competente, porque eso es lo que va luego, esto es lo que ya me da las pistas, ¿no? Cuando decimos, es que es un examen de competencias y aprueban todos, mucho cuidado, ¿no? Esto probablemente está haciendo que estés diseñando un modelo de examen que se pueda superar sin tener conocimientos. Esto ya indica que no hemos entendido lo que es una competencia. Aquí ya a partir de hoy no. Ya sabemos que las competencias implican aplicar unos conocimientos, con lo cual no podríamos diseñar un examen de evaluación que se pudiera resolver sin tener esos conocimientos necesarios. Por eso es muy importante profundizar en qué es una competencia y cuál es la naturaleza de las 8 competencias que en estos momentos tenemos por delante. Hay que profundizar en su análisis y en su estudio, porque no dejan de ser 8 referentes abstractos, que algunos nos dicen poco y otros no nos dicen básicamente nada. Hay que estudiarlo y hay que analizarlo en los centros. Y ya a partir de ahí, entonces sí que establecer un modelo de evaluación sistemático. Las técnicas, el papel que juegan cada una de ellas, el tipo de instrumentos que voy a utilizar, el modelo de prueba de evaluación que yo quiero empezar a diseñar. Sobre todo eso podemos ya ir trabajando, ¿no? Y un poquito ya a la espera también de la última parte del proceso, de finalmente en qué tipo de calificación se va a traducir esto y cómo le vamos a transmitir a la administración el perfil competencial de nuestro alumnado. Bueno, son las 7:15. Muchas gracias a todos bueno, por escuchar, por atender, por estar ahí, y dejamos ahora, como decía Antonio, si queréis este ratito para no extendernos más de las 7:30, por si que tenéis algún tipo de preguntas.
que supongo que os han surgido muchas porque siempre este tipo de presentaciones así cortitas, sintéticas, con mucho contenido, abren muchos melones. Soy consciente de ellos. Bueno, dejo de compartir presentación. Muchísimas gracias María, porque bueno, pues dentro del tiempo efectivamente del que disponíamos y además la variedad de exigencias de cada uno de los territorios de las comunidades autónomas, bueno, pues se hace un poco complicado el poder dar una respuesta concreta, como algunos de los asistentes solicitaban a través del chat. Pero bueno, sí que hay una cuestión que creo que yo creo que es el caballo de batalla. Fíjate, nos preguntan acerca de herramientas objetivas, es decir, creo que lo hemos hablado también, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo evaluamos esa observación? Que de alguna forma luego pueda ser cuestionada por un padre, incluso reclamando ante la administración. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos dar respuesta a esto? ¿Cómo realmente podemos evaluar esto? Es cuando muchas veces lo que vale es, dice aquí, papel y más papel. Es decir, contéstanos a eso, por favor, Sí. María. A ver, las técnicas de evaluación hemos dicho que es el medio para obtener información, pero esa información tenemos que registrarla. Para eso tenemos los instrumentos de registro. Entonces, yo creo que sí que hemos ganado mucho en estos años, mucho, y han hecho un papel muy importante la entrada de instrumentos de registro sistemáticos como son las rúbricas, como son las escalas de estimación. Entonces, efectivamente, ya hemos pasado de esa situación de observación de un alumno hace una exposición oral y entonces yo como profesor estoy aquí con mi cuaderno y al terminar pongo un 8. Si enfrentamos la observación de esta manera, entiendo que las asociemos con la subjetividad, porque eso es tremendamente subjetivo. Eso ya no. Cualquier situación de observación tendrá que ir acompañada de un instrumento. En ese instrumento yo ya he establecido qué es aquello que voy a observar y además lo tengo que redactar de manera que sea observable, que sea operativo, que sea concreto. Entonces, lo que yo estoy observando son cuestiones ya muy concretas y cómo las voy a valorar. Entonces, cualquier técnica tiene que ir acompañada, sobre todo la observación, tiene que ir acompañada de instrumentos de registro, que es aquello que puedo mostrar, ¿no? Y que puedo hacer un feedback y demostrar en qué aspectos, a qué se corresponde la nota que te he puesto. Hay siempre un punto que a veces cuando me preguntáis no tiene solución. Hay un punto al que llegamos que no tiene solución, que es cualquier situación de evaluación que se da en el aula que no se pueda reproducir. Es decir, una situación que se observa, pero que yo luego no puedo enseñar. Solo hay una opción. O estoy grabando en vídeo todo el tiempo, que no es viable, claro. O, claro, decir, es que ese punto le tenemos que asumir. Tenemos que asumirlo, porque no vamos a llegar a ese punto. Entonces, a donde podemos llegar. Siempre en cualquier evaluación, y yo creo que ahí también tenemos que asumirlo. Toda evaluación en cualquier contexto conlleva consigo un porcentaje de subjetividad, por definición. Asumible, si no, no evaluaríamos nunca, ¿no? En todas las situaciones de evaluación. Que vienen, por ejemplo, pues simplemente del hecho de que a ese alumno le estoy evaluando yo en vez de otro profesor. Ese hecho ya le otorga un porcentaje de subjetividad, que es inevitable, que es así, y lo asumimos, lo llevamos asumiendo toda la vida. A este alumno matemáticas se las doy yo, le evalúo yo y la nota de matemáticas se la pongo yo. Y hemos asumido esa subjetividad. Si esa matemática se la diera a otro profesor y le evaluara a otro profesor, es posible que la nota fuera otra. Es decir, hay que asumir siempre ese porcentaje de... Ahora, nuestra responsabilidad, ¿dónde está? En reducir ese porcentaje todo lo que esté en nuestras manos, sin llegar a la obsesión, sabiendo que nunca puede ser cero. Pero lo asumimos. Pero yo lo reduzco todo lo que pueda, todo lo que pueda. Entonces, que puedo hacer instrumentos muy operativos, muy sistemáticos, que ayuden a reducir esa nota, bien. Que además, fijaos, la evaluación de competencias trae en esto algo mejor que el otro tipo de evaluación que teníamos. Y lo hemos dicho antes, es que esa valoración que va a tener en competencias, en este caso, no se la voy a poner solo yo, se la vamos a poner todos. O sea que en este caso, ese porcentaje de subjetividad que siempre ha venido
de ese profesor en el tema de evaluación de competencias desaparece. Porque esa evaluación en esa competencia es fruto de lo que hemos evaluado todos los profesores que le damos clase. En ese sentido, ganamos en objetividad, si lo pensamos bien. Muy interesante, muy interesante. Entiendo que es Evidentemente, complicado porque las situaciones las conozco perfectamente, la presión que estamos recibiendo y las situaciones del contexto social no ayudan. Lo conozco perfectamente, pero llegamos hasta por donde podemos llegar. Tenemos que asumir, y las familias también, que hay una parte a la que ya no podemos ya hacerle ganar en mayor objetividad y mayor transparencia, ¿no? Que tiene un límite. desde luego todo conlleva un cambio social, un cambio de concepción y partimos de, no ya desde las escuelas, sino también de lo que Hay piensan otros los... factores ahí que no influyen. lo dudes, Sí. no lo dudes. Esperaremos de cualquier forma a que cada una de las comunidades autónomas puedan desarrollar el modelo a través del cual hay que evaluar, ¿no? Sí, porque eso ya nos Porque va a dar una pista de por dónde empezar. Es decir, antes de empezar ya, bueno, es que a lo mejor nos embarcamos en construir un instrumento con unos indicadores y a lo mejor luego mi comunidad me da unos indicadores. Entonces, vamos a dejar un poquito de margen a ver qué pistas nos da, y con lo que nos da, a partir de eso empezamos. muchos de los asistentes solicitan formación, ampliar formación. Desde luego, os aseguro que Ana ya no va a cejar en el empeño de seguir organizando este tipo de encuentros, pues para seguir ayudándoos y desde luego, como decía, desde cualquiera de los sellos del grupo, intentando aportar herramientas, recursos, soluciones que os ayuden en esta labor, ¿no? Lo último, yo creo que ya cerramos. Nos pedían un ejemplo de criterios de calificación partiendo de pruebas competenciales. Sé que es quizá un poco complicado o quizá se puede extender, María. Bueno, es que con esto yo siempre pregunto lo mismo. ¿A qué le estamos llamando criterios de calificación a partir de pruebas competenciales? Se me escapa la pregunta. Siento porque no sé si... Las pruebas si... competenciales las corregimos, si estamos pensando en términos de corrección las corregimos como cualquier otra prueba. Es decir, como cualquier otra prueba, cada pregunta de la prueba tendrá una nota y ya está. No es una prueba de evaluación que requiera un sistema de corrección diferente. Tendrá una nota más, porque decimos que además el objetivo es ir integrando contenidos y competencias con naturalidad, no empezar a hacer esa diferenciación, con lo cual a nivel de corrección, el sistema de corrección es el mismo. Es verdad que puede ser, los profesores, por ejemplo, de ciencias, del ámbito de ciencias, están mucho más acostumbrados a pruebas de evaluación de respuesta más cerrada. Y entonces el tipo de pruebas de evaluación que a veces conlleva un tipo de pregunta con una respuesta que puede ser correcta más de una respuesta diferente, por ejemplo, que puede, a veces genera como cierta inseguridad de cara a la corrección, pero esto siempre ha existido en educación. Es decir, siempre hay profesores que en sus pruebas de evaluación han planteado preguntas que no tienen una única respuesta. Lo que pasa es que en el ámbito científico, matemático, esto no suele ser así. Normalmente hay una respuesta que es la buena. Entonces, a veces, cuando nos enfrentamos a este tipo de pruebas, al diseño, ¿no? Ahora identifica tú otras situaciones donde puedas hacer tal cosa. Bueno, pero entonces pueden ser varias y varias pueden estar bien. Nos genera a veces de donde venimos y nuestra especialidad nos condiciona a veces en la manera de hacer esto. Pero, por ejemplo, en ciencias sociales y en literatura siempre hemos corregido respuestas abiertas y no ha planteado ningún problema al profesorado de esos ámbitos. No, bueno, es ir acostumbrándonos también. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Yo creo que con esto más o menos tenemos contestadas la mayor parte de las preguntas que han rondado en esta misma, con este mismo, digamos, contenido. Y si no quieres añadir mucho más, agradezco muchísimo a todos los asistentes y a ti misma, bueno, pues la asistencia y, como digo, toda la atención. Y bueno, y hay un montón de mensajes que la verdad es que agradecen, felicitan, bueno, por tu claridad y en exposición y bueno, pues creo que en ese sentido también te felicito. Muchísimas gracias. Bueno, yo agradecer a Naya que me haya invitado bueno, y los que estáis ahí, pues me alegra ver el interés que suscita este tema que ya, como os decía al principio, a mí me parece tan interesante, ¿no? Así que, bueno, pues un placer pasar aquí la tarde con vosotros.